Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad reconoce la labor del Grupo de Trabajo de San Salvador. América Latina y el Caribe acuerdan la urgente necesidad de negociar un instrumento internacional para regular la autonomía en los sistemas de armas. Consejo Permanente de la OEA conmemoró Día Mundial de la Justicia Social. Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica saludó a la CIM en su 95º aniversario. La labor del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es fundamental en la agenda de equidad al permitir el monitoreo de sus derechos, especialmente de los grupos históricamente excluidos. En esta agenda de equidad quisiera hacer eco a lo mencionado por mi colega Soledad en cuanto al trabajo que realiza Redesca y la labor del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador. Actualmente este mecanismo, como mencionó Soledad, constituye el instrumento más avanzado que tiene nuestra región para recaudar información sobre cómo se ejercen los DESCA. Puntualmente, el derecho a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la alimentación, al trabajo y los derechos sindicales, al medio ambiente y a los beneficios de la cultura. Los Estados miembros que trabajan directamente con el Grupo de Protocolo de San Salvador reconocerán el valor de la información recopilada y en algunos casos inédita sobre el ejercicio de los DESCA por parte de grupos históricamente excluidos, tales como las personas LGBTI, los pueblos indígenas, mujeres, personas en situación de movilidad humana, entre otros. Este trabajo también ha sido clave para identificar cómo interactúan diferentes vulnerabilidades, lo que entendemos como interseccionalidad, y el tipo de políticas y acciones gubernamentales que deben ponerse en marcha para cerrar brechas en el ejercicio de derechos. El secretario general apoya la posición de América Latina y el Caribe sobre la necesidad de negociar un instrumento internacional para regular la autonomía en los sistemas de armas. Almagro dijo esto en referencia al comunicado de la Cancillería de Costa Rica que indica que en el segundo día de la conferencia regional sobre el impacto social y humanitario de las armas autónomas, 33 estados de América Latina y el Caribe coincidieron en la urgente necesidad de negociar un instrumento jurídicamente vinculante con prohibiciones y regulaciones respecto a la autonomía en los sistemas de armas para garantizar un control humano significativo. Es la primera vez que una región del mundo se reúne fuera de los confines de la Organización de las Naciones Unidas, sede Ginebra, para con una sola voz exhortar a fortalecer el marco jurídico internacional existente sobre este tema, señala el comunicado. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria para conmemorar el Día Mundial de la Justicia Social 2023, abordar el privilegio no equitativo y la ventaja injusta en el acceso a los servicios sociales en las Américas. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo muy cordial, honorables representantes de los Estados parte de la OEA, Estados observadores, representante del secretario general, colegas y audiencia de esta sesión. Muchas gracias por la valiosa invitación a conmemorar un año más este día y también agradecer al presidente del Consejo, el apreciado embajador Anthony Phillips Spencer, por haberme invitado. Cómo no también saludar a la CARICOM por haber incluido y mantener este tema en la agenda del Consejo Permanente. Me honra mucho dirigirme a ustedes. Como saben, represento la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una relatoría que fue creada para promover y proteger en todo el hemisferio derechos que son claves cuando hablamos de justicia social en las Américas: salud, agua, saneamiento, alimentación, vivienda, educación, seguridad social, derechos laborales y sindicales, derechos culturales y medio ambiente sano. Y también para trabajar en temas relacionados, como son la pobreza y la desigualdad, las políticas fiscales y económicas, la cuestión de las empresas y los derechos humanos y, cómo no, los desafíos del cambio climático. También, como relatora especial, tengo el honor de integrar y presidir el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que está abocado al examen de los informes nacionales de los Estados parte del protocolo y cuya contribución al monitoreo de los DESCA, con base en indicadores como la medición de brechas sociales, le hace un mecanismo único en su género en el panorama internacional.
Esta fecha tiene un significado muy profundo para ambos espacios DESCA de la OEA. Quisiera empezar volviendo a compartir con ustedes una frase que me inspira cada día en las funciones que cumplo y que es del gran defensor de la justicia social Martin Luther King, que fue pronunciada en su discurso al recibir el Premio Nobel en 1964. Y me parece una definición espléndida de justicia social. Él dijo: tengo la audacia de creer que los pueblos de todo el mundo pueden tener 3 comidas al día para sus cuerpos, educación y cultura para sus mentes, y dignidad, igualdad y libertad para sus espíritus. Y terminó el discurso diciendo: todavía creo que venceremos. Con ese espíritu, desde la Redesca y el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, tenemos una gran visión privilegiada de dónde están las injusticias sociales en nuestro hemisferio y también de los esfuerzos de los estados, de las organizaciones internacionales, de la sociedad civil, de las empresas, de la academia y demás sectores para superarlas. Porque es importante ver lo que falta y también dónde está la esperanza. Desde esa experiencia me gustaría reflexionar con ustedes sobre 3 dimensiones de la justicia social. La justicia económica, la justicia de género y diversidad y la justicia ambiental y climática. En primer lugar, la justicia económica, si vamos a las cifras y los datos, nos hablan de una gran injusticia en cuanto a esta vertiente. El informe de la desigualdad de 2022 de Oxfam nos dice que desde 2020 el 1% más rico del mundo ha aumentado su riqueza casi el doble del resto del mundo combinado. Y nuestro hemisferio no es excepción en esa tendencia, con la pobreza y la desigualdad creciendo, especialmente debido a la pandemia y a la emergencia climática. Por eso, como lo hemos dicho en nuestro informe sobre empresas y derechos humanos, el desarrollo no puede ser asimilado a mero crecimiento económico, sino que es urgente que la economía y las políticas fiscales se pongan al servicio de la gente y del planeta. En cuanto a la justicia de género y de diversidad, los derechos de las mujeres y de los colectivos en situación de especial vulnerabilidad son un tema crítico cuando hablamos de justicia social. Así, en un contexto de pandemia y de emergencia climática que tanto pone en riesgo la igualdad de género, recrudece las violencias contra las mujeres, los obstáculos para su participación en la vida económica y el acceso a los DESCA, como la crisis de los cuidados que las mujeres asumen de manera desproporcionada. Mirar a la justicia social implica ver con atención la situación de todos los colectivos, en especial situación de vulnerabilidad. Personas viviendo en la pobreza y en la calle, personas en movilidad humana, infancia, afrodescendientes, pueblos indígenas, campesinado, LGTBI, defensores, defensoras, personas privadas de libertad, con discapacidad, entre otras. Y en esta línea destaco también los aportes de la Comisión, del Grupo de Trabajo, de la CIM, de la SARE, que realmente ponen a esta organización en un lugar de vanguardia para enfrentar estos desafíos. Finalmente, la justicia ambiental y climática. Sin justicia climática no hay justicia social. Por esto, poner en centro el derecho humano al ambiente, en cuyo reconocimiento y protección este sistema interamericano es pionero, resulta clave, como el principio de responsabilidad común pero diferenciada. Estos principios son un imperativo de derechos humanos y de solidaridad internacional frente a una emergencia que sufren más quienes menos la provocan, comunidades de primera línea y estados insulares o estados de renta baja y también de renta media, que poco o nada contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pongo también en su radar nuevamente la resolución 3/2021 de la Redesca y la Comisión sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, la futura opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por solicitud de los estados de Colombia y Chile. También el estado de Vanuatu ha solicitado junto con otros estados copatrocinadores una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia en este tema. En la COP27 creó un fondo especial para daños y pérdidas derivados del cambio climático y, en definitiva, nuestra región tiene un marco jurídico, jurisprudencial e institucional inmejorable para estar en la vanguardia y liderando estos esfuerzos por las generaciones presentes y futuras de las Américas.
Como ya lo he dicho en este Consejo, para avanzar en justicia social, nuestros pueblos merecen y requerimos aplicar un enfoque valiente, integral e innovador de derechos en el continente y en nuestra organización, profundamente guiado por la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Nuestro marco normativo no puede ser más de avanzada, más pionero, si pensamos además que proviene de 1948, ¿verdad? El preámbulo de la Carta de la OEA ya habla de justicia social, el artículo 30, el artículo 34, el artículo 47, el Pacto de San José de Costa Rica, remitiéndose a la Carta Social de las Américas, por supuesto, el Protocolo de San Salvador. En una fecha como hoy, un llamado a la justicia social también pasa por hacer un llamado a los Estados americanos a comprometerse con este vasto y rico marco normativo que contamos en la organización y también por reflexionar para finalizar y tratar de cumplir lo más cabalmente con el tiempo que me ha sido asignado, que en esta región, tristemente conocida por ser la más desigual del planeta, tenemos una responsabilidad común y diferenciada para que la justicia económica, de género y diversidad, como ambiental y climática, hagan realidad la justicia social de la que hoy hablamos, que prime la dignidad humana y la protección del ambiente por sobre cualquier otro interés es una obligación ética, pero también jurídica en nuestro sistema interamericano. Muchas gracias. La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Eugenia María Zamora Chavarría, saludó a la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA en la celebración de sus 95 años. Desde el Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica, quiero enviar un saludo lleno de entusiasmo a la Comisión Interamericana de Mujeres, nuestra querida CIM, en su 95º aniversario. Como primera mujer en presidir nuestro órgano electoral, en sus 74 años de historia, yo también soy hija, heredera y militante de la lucha por la plena e igualitaria participación y liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida de nuestras sociedades. Muy lejos se ve el año 1928, en el que la Comisión surgió como el primer órgano intergubernamental creado para asegurar el reconocimiento de nuestros derechos humanos. Larga y fecunda ha sido la jornada para lograr la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres y para posicionarse como el principal foro generador de políticas hemisféricas de derechos humanos en favor de la igualdad de género. Adelante, compañeras, abriendo caminos, construyendo igualdad. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.